Él es el arquitecto de todo lo que existe, Dios en carne humana. Tal como Él lo había dicho anteriormente, en Juan capítulo 6, cuando el Señor les dijo: yo tengo poder y autoridad para poner mi vida, nadie me la quita, nadie me la roba, yo de mí mismo pongo mi vida y tengo poder para ponerla y también tengo poder para volverla a tomar. Me dio este mandato y el Señor, hermanos, se coloca en la cruz y deja que lo humillen y deja que lo claven, porque así era el plan, que su Padre y Él y el Espíritu Santo en la eternidad pasada habían acordado que fuera así. Y mientras Él cruz, hermanos, 8, el apóstol Juan dice que tuvo una conversación previa específicamente con su madre María y con Juan, el discípulo al quien él amaba. De hecho, este es el título que a Juan le encanta autodefinirse. Él no se llama a sí mismo en su evangelio como Juan el apóstol, sino que él se llama quien. Y la conversación que él le pone es: ahí está tu madre, desde ahora tú eres responsable de ella. Él va a morir, hermanos. Y el Señor, en sus últimas palabras y preocupaciones, Él está poniendo en las manos del discípulo que Él amaba, a Juan, a su madre. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. ¿Qué es lo que sabía el Señor, hermanos? Para que todo se hubiera cumplido. Lo que sabía el Señor y lo que había hecho, hermanos, anterior a la cruz, es que el Señor Jesús había ejecutado al pie la misión que su Padre le. Meses antes de morir, hermanos, el Señor Jesús, aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el capítulo 6, y más adelante podemos ver que el Señor constantemente está profetizando que Él iba a ir a otro lugar donde no podían seguirle. Y no solamente también les dice a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Y ellos burlonamente se mofaban del Señor. Señor, ¿te vas a ir con los griegos? ¿Acaso te vas a ir con la diáspora? Ahí es tu lugar, con los griegos. Eres una vergüenza como judío para nosotros. Es lo que está detrás de esas palabras. El Señor Jesús volvió a decir: donde yo voy a ir, ustedes no pueden seguirme. Él estaba anticipando su muerte, hermanos. Y los judíos incrédulos, que no podían ver a Jesús como Dios en carne humana, el verdadero Mesías, se burlaban. ¿Qué acaso te vas a quitar la vida? Juan capítulo 8. ¿Acaso te vas a suicidar? Hermanos, para los judíos el suicidio era inconcebible. De hecho, Josefo, un historiador, dice que los judíos pensaban de el suicidio como cuando estuvieran en el infierno, ellos iban a tener un lugar muy aparte en el infierno donde iban a sufrir peor que los demás. Y se burlaban con esos chistes un poco con veneno. ¿Acaso te vas a quitar la vida? No, hermanos, ellos no entendían. Él sabía que iba a ir a la cruz. Pero para que eso llegara, hermanos, de hecho podemos ver a lo largo de los evangelios que en el caso de Juan, donde estamos ahorita, repetidas veces el apóstol Juan dice que los fariseos matan a Jesús. Y habían planeado quitarle la vida, habían planeado arrestarlo, y de hecho habían enviado policías, hermanos, que eran levitas. Los levitas eran como los que guardaban el orden en el templo. Y los hacer una alianza con sus enemigos, que eran los saduceos, porque la ley igual. Los saduceos creían, hermanos, que no había resurrección, y los fariseos creían que sí había resurrección. Y por eso y otras razones ellos estaban divididos, pero como tenían un enemigo en común, que era Jesús el Mesías, y se pusieron de acuerdo policías y arrestarlo. Y en la hermanos, capítulo 7, capítulo 8 de Juan, podemos ver que el Señor está sentado predicando y enseñando en el patio de las mujeres. Y fueron enviados policías para arrestar al Señor Jesús y gran error.
Lo escuchan hablar y enseñar a Jesús y ellos no pueden arrestarlo, así que regresan otra vez al dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no lo trajeron? Y ellos responden, es que jamás hombre como este. El Señor, hermanos, hasta este entonces Juan nos dice que todavía no había llegado la hora de que Él muriera. Y Él estaba salvaguardado providencialmente por la gracia de su Padre para que no lo tocaran. Pero aquí, hermanos, ya llegó el momento. Aquí llegó el momento. Y antes de que llegara este momento, Él tuvo que predicar el reino de su Padre. Él predicó el reino, hermanos. Él predicó la ordenanza que su mismo Padre le enseñó en la eternidad, al pie de la letra. Y no solamente eso, sino que también nuestro hermoso Jesús, hasta este entonces, previo a esto, Él sanó a los enfermos. De hecho, Juan, cuando termina su evangelio, dice que él no podía registrar todas las cosas milagrosas que había hecho, porque no hay libros ni bibliotecas que puedan sustentar todo eso. Hasta este entonces Él había predicado, él había, no solamente eso, sino que también había libertado a las personas que estaban endemoniadas, estableciendo de una vez y para siempre su Padre, e inaugurándolo a través de su muerte y su resurrección. Así que Juan dice, el Señor Jesús sabía que todo, noten eso, versículo 28, todo, no parte, no gradualmente, no, absolutamente todo ya se había cumplido, ya se había llenado. Ya la obra estaba perfecta en el de aquí mismo de Juan, hermanos. Antes de ser arrestado y traicionado, el Señor está orando a su Padre con aquella gloria que tenían. Dice, glorifícate, Señor, ha llegado el momento. Con aquella gloria que tú y yo teníamos en la eternidad pasada, ha llegado el momento de que se revele tu gloria en mí y mi gloria, ¿dónde? En la cruz. Y en esta oración, hermanos, que el Señor hace, le dice, Padre, yo ya hice todo lo que tú dijiste que hiciera. Y no perdí a nadie. Al que había de perderse, Judas. Llevé la obra al punto perfecto. Ya no hay nada más que hacer. Lo que tú me dijiste que hiciera, lo hice. Y ahora estoy a punto de ser traicionado, y ahora estoy a punto de ser entregado, y al día siguiente crucificado, y estoy listo. Estoy listo. Así que el Señor ya sabía que se había cumplido todo. Y para que se cumplieran las escrituras, Él colgado en una cruz, Él dice, tengo sed. Este vistazo es impresionante, hermanos, porque Juan lo pone aquí para que las escrituras. Esto es parte del Salmo 69, versículo 21. Es un salmo mesiánico, donde cientos de años antes de que Él esté colgando en una cruz, se había anticipado todos estos gestos, todos estos movimientos y peticiones del Señor Jesús. Esta parte donde Él pedía agua. Tengo sed. Y el Señor, hermanos, aquí no es que fuera como si el Señor, conocimiento de lo que iba a pasar solamente, sino que soberanamente así estaba escrito que sucediera. Describe aquí que para que se cumpliera la escritura, tal como lo ordenó, hermanos, así sucede. Y Él dice, tengo sed. Recordándonos una vez más, hermanos, que nuestro Señor era hombre también, que tuvo miedo, que tuvo sed, que tuvo hambre, que tuvo temor mientras Él estaba orando en el Getsemaní. Estaba tan aplastado por las circunstancias. Aquí esta frase tan vulnerable de nuestro Salvador, tan vulnerable. No vino como Dios, vino como hombre, 100% Dios. Tengo sed.
El versículo 29, Juan dice que había allí una vasija llena de vinagre. El agua con vinagre, hermanos, era una bebida muy barata que los soldados o las escasos recursos, y lo hacían para purificar el agua muchas de las veces. En ese tiempo no tenían ductos como nosotros modernos o tuberías como las que tenemos nosotros, o no había filtros para purificar el agua, así que usaban vinagre muchas de las veces para purificar el agua, y también lo usaban para hidratarse, hermanos. Es posiblemente muy caliente, y estaban gran parte del día estaban allí donde el sol estaba en su pleno esplendor. Así que tenían mucha sed, y por lo general los soldados romanos llevaban esta combinación de agua con vinagre. Y colocaron, hermanos, pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo a la boca al Señor. Vean esa escena, el Señor está colgado en la cruz, el Señor dice que tiene sed, Él está desnudo, desfigurado, lacerado, ensangrentado, y toman un pedazo de vara, hermanos, atraviesan una esponja, la empapan de agua con vinagre y entonces 30, Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Lo que acabamos de leer no figura nada. Si lo analizamos fríamente, hermanos, o sin detallar muchas cosas, podríamos ver este evento como algo, pues cada año lo dicen, cada año lo recitan, cita y vámonos a la casa, ¿no? Pero realmente, hermanos, aquí en este momento profundo, es algo tan inmenso que muy. Y ese es el gran detalle, ese es el gran problema al cual a lo largo del ministerio nuestro hermoso tuvo que pasar: la incredulidad y la ignorancia voluntaria de muchas personas, los sacerdotes, incluidos los escribas, los fariseos, ignorantes, que eran ignorantes voluntariamente. Eso es más grave que ser ignorante, ¿eh? Porque una persona ignorante no sabe que no sabe, pero un ignorante que sabe y no quiere entender es otra cosa. En muchas ocasiones el Señor reprendió a estas personas, hablándoles a ellos y diciéndoles que ellos eran ignorantes, que ellos eran ciegos, refiriéndose a los escribas y fariseos. Ustedes son ciegos que lideran a ciegos. Hermanos, el gran problema en el cual el mundo está metido es que no ven, están ciegos, están en oscuridad y no entienden la profundidad de esto. No hacia sí mismos, ni tampoco, ni mucho menos alcanzan a ver la gloria eterna de nuestro Señor Jesús. Al inicio preguntaba estas tres preguntas, hermanos. ¿Qué tan grande fue nuestra falta con Dios en el Edén? Y tú podrás decirme: bueno, yo no estaba en el Edén. Bueno, hermanos, hay algo que se conoce como la transmisión del pecado. Es una doctrina, hermanos, que enseña que aunque tú y yo no estuvimos en el Edén, bueno, cuando Adán y Eva pecaban. Adán, hermanos, era nuestro representante, y al caer él, caímos todos. Y no solamente eso, de hecho hay muchas herejías en el siglo IV de la iglesia. Salieron muchas herejías hablando en contra de la transmisión del pecado. De hecho, Pelagio, hermanos, un hereje que fue condenado, cientos, decía que solamente lo fue a él y no hubo transmisión de nada a los demás. Y eso es una herejía completa, porque entendemos que la palabra de Dios nos enseña que
somos pecadores. Y que el pecado, hermanos, se fue transmitiendo de generación en generación. Sus hijos se mataron entre sí. Y después podemos ir leyendo Génesis y cómo el mundo se pervierte, hermanos. Hasta que el Señor toma la decisión de barrer con todos. Y llama a un hombre para que cree una barca tan grande y salvar solamente un par de animales por cada especie, incluido su familia. Y volver otra vez. ¿Qué tan grande fue, hermanos, nuestra falta contra Dios en el Edén? ¿Qué tan grande se violentó el carácter de Dios ante nuestro Edén? Hermanos, tú decides voluntariamente ir en contra de Dios, ¿el carácter de Dios se violenta? ¿Quién es Él? ¿Sus atributos? ¿Su justicia se sale de lo establecido? En un sentido, porque Dios no es dolido como nosotros, Él no sangra, pero su justicia es ofendida. La santidad de Él es ofendida. El pacto del Señor fue quebrado, fue quebrantado. Hermanos, el costo que sucedió en el Edén, hermanos, fue abismal. ¿Qué tal nuestra culpa en el Edén, hermanos? Fue infinita. ¿Qué tanto de Dios, hermanos, se violentó, hermanos? Con eso le puedo decir todo, que el universo gimió, que el universo vino a ser depositado en oscuridad. Fue su, como dijo Pablo. Todo el universo, hermanos, todo el cosmos. Y ahorita, de hecho, como dicen las escrituras, ellos gimen para que venga la salvación. Así como los que verdadero esperamos la segunda venida de Cristo, gemimos para que regrese, ¿verdad? Hay algo siempre incómodo en nuestro corazón, que a veces la vida se pone gris, a veces la vida se pone contenta, pero hay algo dentro de nuestro corazón que gime esperando aquel día que se revele nuestro Salvador. Y solamente en ese momento, hermanos, terminará toda nuestra angustia. ¿Qué tan grande, hermanos, fue la falta? ¿Qué tan grande fue? ¿Cuánto costó? Capítulo 3, hermanos, versículo 15, cuando el Señor, después de haber cargado el juicio que Dios les había dicho a Adán y a Eva, de que comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, después de que el Señor les había dicho no coman de eso del día que van a ¿y saben qué pasó, hermanos? Al día siguiente vivieron. Él cargó eso. El Señor cargó eso y los vistió. La primera muerte, hermanos, ¿saben cuál fue? De un inocente cordero, para vestirlos a ellos de su desnudez. Y después los sacó. Imaginen el peso de Adán, hermanos. Ellos caminaban con Dios en la brisa del día. Escucha eso, wow, eso es impresionante. Moisés dice en Génesis que todos los días caminaban con Dios, hermanos. Y al día siguiente ya no podían ni siquiera entrar donde él estaba. Versículo 15 del capítulo 3, el Señor anticipa la solución. Y él dice que iba a salir del vientre de la mujer, de la persona. Que esa persona, que el fruto del vientre de esta mujer iba a terminar con la serpiente. La serpiente lo iba a herir en el talón, pero este hombre iba a matar a la serpiente aplastando su cabeza. Y esto es la noticia del evangelio anticipada, hermanos, en Génesis 15, cumplida aquí. ¿Tanto costó? ¿Qué tanto costó, hermanos? ¿Qué tan grave fue la falta?
Yo tengo un conflicto, hermanos, porque muchas de las veces, escuche esto, hay muchos que se dicen un Cristo muy pequeño, porque tienen una forma de pensar y de verse a sí mismos como si no fueran grandes pecadores. Si tú eres un pequeño pecador, tu Cristo es pequeño. El Señor utiliza una frase aquí en el versículo 30, gritando, consumado es. Y esa fue la última frase que dice y después muere. ¿Por qué el Señor utiliza esta frase, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesús utiliza esta frase? Lo que Él está diciendo. ¿Acaso hay mucho contenido detrás de esta declaración que no podemos entender a simple vista? Bueno, desde luego que sí. Esta frase, hermanos, de consumado es, viene de la palabra telones o teleio. Y esta palabra, hermanos, teleio y telones, viene de una para los recaudadores de impuestos. Y es bastante interesante porque el Señor utiliza esta palabra para referirse a todo lo que hay de. De hecho, hermanos, uno de los 12 era recaudador de impuestos. Se llamaba Leví. Y nosotros lo conocemos como Mateo. Y si ustedes recuerdan, cuando el Señor estaba reclutando a sus discípulos, Él estaba sentado en la oración y el Señor le dice, y dice la escrita, que Mateo, lo estupefacto, y se levantó sin decir nada y lo siguió. Hermanos, los recaudadores de impuestos, así como Zaqueo, que era chaparrito así, los recaudadores de impuestos eran sumamente odiados por los judíos, ya que trabajaban para Roma. Estas personas, hermanos, recaudaban dinero de los judíos impuesto por Roma, pero lo que los hacía ser tan odiados, hermanos, es que primero trabajaban para Roma y eso era una falta judío porque se miraban como traidores. Eres un traidor, en vez de servir a tu pueblo, sirve. Y en el sentido de que Roma era el pueblo en ese tiempo a todas las naciones, incluidas los judíos. Eso, hermanos, sino que eran personas que subían las deudas. Y esto, note esto es interesante. Los recaudadores de Roma inflaban las deudas. Roma pedía un impuesto y los recaudadores triplicaban ese impuesto para que se cubriera el impuesto de Roma, pero ellos se quedaban con otra gran parte. Ellos se adueñaban, hermanos, del dinero de su propio sangre. Así que los que eran recaudadores, hermanos, como Zaqueo, como Mateo, eran personas odiadas. No los podías ver, no, eran personas marcas. A pesar de que tenían dinero, nadie se quería juntar con ellos. Ellos hacían crecer, hermanos, exorbitantemente las deudas. Y excavando un poquito más en el contexto, hermanos, sobre esta declaración y lo que está pasando en este tiempo, es que no solo el problema de que nuestros precios se triplicaban, la deuda se triplicaba, sino que también Jerusalén en ese tiempo, hermanos, y casi todo el mundo antiguo, era un mundo pobre. Y esto está ligado a algo muy, muy interesante que para nosotros a veces no lo podemos ver. La enfermedad produce pobreza. En ese tiempo no había muchas medicinas, hermanos, y la gente moría. Los hombres morían, las mujeres quedaban abandonados, y había enfermedad, había mucha muerte de varones, había mucha enfermedad y había muchos gastos que no podían satisfacerse. La deuda era tan grande. No solamente le debo a Roma, tengo que pagarle a este recaudador, y no solamente es que llegaban, ellos amenazaban, hermanos, en quitarle sus casas,
Amenazaban en quitarle sus posesiones y todo el tiempo estaban presionando para que les pagaran las cuotas tan excesivas. La gente vivía muy aplastada. A lo mejor usted le debe a Coppel, hermano. Y usted podrá decir, bueno, estoy muy aplastado, hermano, pero hoy tuvo que comer, ¿verdad? Bueno, ellos no tenían. Estaban muy aplastados por las circunstancias. Eran deudas que no se podían pagar. ¿Me explico? Eran deudas que no iban a poder pagarse. Y lo que sucedía es que como no podían pagarse, muchas de las veces Roma los tomaba como esclavos y perdían todo derecho y morían como esclavos. Qué vida tan ruin, ¿verdad? Las deudas, hermanos, en el tiempo antiguo eran deudas que no podían pagarse. No podían salir de eso. ¿Por qué el Señor Jesús, hermanos, usa este término, tetelestai? ¿Por qué utiliza esta frase típica, hermanos, de los cobradores de impuestos? Por otro lado, hermanos, también otras personas utilizaban tetelestai para referirse, y más comúnmente cuando los soldados que iban ganando las victorias mataban al último soldado contrario, y cuando eso sucedía comenzaban a gritar tetelestai, pero lo hacían en son de victoria. Porque lo que hay detrás de la palabra tetelestai, hermanos, es completado a la perfección, completo. Terminamos la guerra, ganamos. Y cuando el Señor grita esta frase, hermanos, Él está con esta intención doble. Vamos, gané para ti, papá. Saldé la cuenta. Hermanos, ¿cuánto costó? ¿Cuánta deuda? Hermanos, el simple gesto, muchas veces la gente dice, yo no soy una blanca paloma, pero tampoco me merezco el infierno, me dice una persona. Ese es el la gente no conoce a Dios misma. La falta de haber roto el pacto, hermanos, por causa de Adán con Dios, por haber comido del fruto prohibido, hermanos, fue la muerte. La deuda, hermanos, fue la muerte. No es dinero, no, es la muerte. El Señor les dijo, ciertamente aquel día que coman de ese fruto van a morir. 6, versículo 23, el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, hermanos, la falta que tú y yo tuvimos en el Edén no fue cualquier cosa, hermanos. Fue una deuda insuperable. Adquirimos una deuda, hermanos, impagable. ¿Cómo le vas a pagar tú a un Dios infinito que no fue creado? ¿Cómo le vas a pagar tú a un Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo le vamos a pagar a un Dios que donde nadie puede entrar y solamente hay ángeles poderosos ministrando su nombre y su gloria, y ellos ni siquiera pueden osar a quitarse las alas de su rostro y de sus pies para verlo? Ellos no pueden hacerlo. ¿Cómo? No puedes. Jamás podrás. Y esto no es poca cosa. Saben, hermanos, hay un problema muy grande. Hay un problema muy grande en muchos de nosotros al concebir la cruz como una cosa pequeña. Hay personas que creen que la cruz de Cristo es una cosa muy sencilla y la minimizan. Otros creen, hermanos, que la cruz de Cristo no fue suficiente y parte para llegar a la salvación.
Muchos creen, hermanos, que cuando Cristo fue a la cruz solamente cumplió el 50% y ahora tú tienes que esforzarte el 50% a saldar. Lo cual es una completa mentira. Porque no nos pueden salvar. No importa cuán bueno creas que sea tus obras, nunca van a poder pagar a un Dios 3 veces santo. Nunca. De hecho, problema. El escritor de Hebreos, hermanos, dice que una vez y para siempre. En el capítulo 10 dice que una vez y para siempre. Él fue a la cruz. Ya no es necesario que vengas y sacrifiques animales. Ya no es necesario que pienses que con tus obras puedes ganar el favor de Dios. No, hermano, nunca lo fue. El pago, hermanos, fue muy alto. El pago fue muy alto. Costó el regalo más hermoso que el Padre tenía. Cuando te enteras, hermanos, cuando te das cuenta que Cristo es lo más hermoso que el Padre tiene y lo entregó, te das cuenta que Él te amó. Hermanos, cuando vemos que el Padre entrega a lo único que Él eternamente y perfectamente, que fue su Hijo, cuando de la iluminación del poder del Espíritu Santo, y te enteras, hermanos, que Cristo era tan suficiente, tan hermoso, y que era lo más hermoso que el Padre tenía y lo entregó para salvarte, entonces te enteras que fue grande el precio. Fue grande el precio que pagó. Nuestras obras no nos iban a sacar de allí, hermanos, jamás. Así que no pienses por ningún momento bien vas a conseguir agradar a Dios. No, nunca va a pasar. Nos portamos bien y nos santificamos en el poder de Dios porque ya nos salvó. No para pagar nada. Hermanos, el Señor fue aplastado totalmente por la ira de Dios, el Padre, y el fruto de su sangre fue relación de la deuda. La palabra tetelestai, como mencionaba ahorita, cuando los recaudadores terminaban de extorsionar a las personas y esas personas pagaban hasta el último dracma, se les entregaba un documento y muchas de las veces se escribía un cartón en el pecho donde decía tetelestai, y lo que quería decir cuenta está saldada. El Señor utiliza esta misma frase, consumado es, ya no se debe nada, porque tú y yo, hermanos, riendas de nuestra vida y querer ser nuestros propios dioses, fuimos en contra de Él y entramos en esta deuda. Una deuda que no se puede pagar. Y el Padre lo sabía, hermanos, anticipadamente lo sabía. Envía a su hijo a saldar esa deuda. Y la ira de Dios, hermanos, tuvo que aplastar a su hijo para darnos el fin de nuestra deuda. El apóstol Pablo en Colosenses 2 se dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos, noten eso, todos, es suficiente, todos los pecados, todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, la deuda, y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Ese fue el pago, hermanos.
Que el Señor haya dicho consumado es, hermanos, es que Él tuvo que derramar la sangre, que fue el precio que Él pagó, para que se firmaran nuestras actas. Consumado es. Consumado es. Ningún ser humano, hermanos, podrá cooperar para su salvación. ¿Sabes qué es lo único que hicimos para nuestra salvación? Haber pecado. Lo demás es por pura gracia. Cada ser humano tiene una deuda impagable, hermanos, delante de un Dios infinito y 3 veces santo. Pero el Señor ha decretado esta frase: consumado, amado, amado, amado. Lo que hay detrás de esta frase es perdón, es salvación. Es un precio pagado. Una deuda infinita saldada. Y una declaración de victoria. Quiero terminar, hermanos, con algunas palabras, algunas preguntas para que tú reflexiones en tu corazón y tú puedas analizar lo que. ¿Cuánta convicción profunda de pecado hay en ti? ¿Cuánta? ¿Cuánta convicción de maldad y de pecado hay en tu corazón, hermano? ¿Tú te crees que eres un vil pecador? ¿Tú te crees que realmente eres una persona tan falta? Porque déjame decirte algo, si tú no te ves así, el evangelio no te va a impresionar. Tienes un Cristo muy pequeño. Tu Cristo es un juguete. Si una persona no tiene una convicción profunda de pecado, necesidad de ser salvado. Ellos viven como quieren vivir. No hay dolor en su corazón, no hay compungimiento como reaccionaron las personas que escucharon la predicación de Pedro en Hechos. Les dolió, hermanos, ¿qué es lo que significa? Agonizante por haber pecado delante de Dios. Y no, hermanos, sino que tú te retractas y abandonas eso. Porque ahora amas más a Dios que tu pecado. ¿Cuánta convicción de pecado hay en ti, hermanos? ¿Vives como tú quieres vivir? ¿Cuánta profundidad de pecado hay en tu corazón? ¿Practicas el pecado? ¿El pecado que depositó a Jesús en la cruz, lo practicas? Si es así, arrepiéntete. Por favor, arrepiéntete y ven al Señor en fe. ¿Te ves como un inmenso pecador? O me vas a decir como aquella mujer que me dijo: yo no soy una paloma blanca, pero tampoco me merezco el infierno. ¿Te ves como un gran pecador? ¿Cuánto amas a Jesús por haberte salvado? El Evangelio de Lucas capítulo 7 del 41 al 41 es fascinante. El Señor es invitado por un fariseo llamado Simón y de repente entra una mujer llorando y comienza a llorar, lo riega en los pies del Señor Jesús y con sus cabellos enjuaga y sus lágrimas enjuaga sus pies. Y el Señor le dice a Simón, después de que lo confronta, porque Simón ve allí algo como de que esta mujer es una pecadora y tú no estás haciendo nada, Jesús. El Señor le da una parábola para que él entienda. Había 2 deudores, uno debía 500 pesos y el otro debía 5 millones. Y a quien le debían los perdona a los 2. Y el Señor le pregunta: ¿quién crees que ama más? Y él responde: ¿A quién? El Señor le dice: bien has dicho, se ama más a quien le ha perdonado más. ¿Cuánto te ha perdonado a ti? ¿Es como un inmenso pecador? Yo sí. Tan inmenso, hermanos. Fue cosa grave.
haber tomado la iniciativa de ir en contra de Dios en el Edén. Fue cosa grave. Costó todo esto, la cruz. No fue cualquier cosa. Para nada. Y todavía hay muchas personas aquí que lo ven, viviendo como ellos quieren vivir. Ahora. Saca tu bandera blanca. Ahora. No vale la pena vivir como vives. Ríndete al Señor ahora y ven en arrepentimiento y fe tu deuda. Él puede hacerlo y quiere hacerlo. Eres un gran pecador como yo, pero también tenemos un gran Salvador. Consumado es. Consumado es. Padre eterno, a ti la honra, Señor, por el sacrificio que valió totalmente la pena, Señor. Y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Señor, cuando tu Hijo clamaba horas antes de ser entregado y Él decía que Él había completado la obra en su perfección, en su totalidad, Padre, Él dijo la verdad. Así lo hizo. Perfección esa obra, Señor. A tal grado necesitamos que venga otro a crucificarse. Ya no necesitamos nuevos sacrificios, Señor, para el perdón de nuestros pecados, porque tu cruz ha sido suficiente. Al grado que nos has sacado de la ira de tu Padre, nos has sacado de la ira venidera, Señor, y nos has colocado detrás de ti, porque ha sido fiel, Señor, tu ministerio de intercesión, porque ha sido suficiente tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, gracias, Padre, por mi deuda. Ahora por amor te debemos todo a ti. Ahora te debemos nuestra devoción, nuestra alma, nuestra vida, todo. Ahora tú reclamas todo de parte tuya hacia nosotros. Espíritu Santo, danos el poder para hacerlo. Danos la libertad de entregarnos a ti por completo, sin reservas. En Cristo. Amén.